Bueno, muy buenos días, mis hermanos. Ya empezamos la grabación. Entonces vamos a hacer la oración inicial. Padre Santo, alabamos, bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Rey Celestial, por esta bendición que nos das de poder reunirnos, Señor, a través de estos medios virtuales, electrónicos, y participar en estas actividades, Señor, que nos permiten conocer más de tu palabra, Señor, de poder estudiarla mejor. Y asimismo que pueda ser de bendición para nosotros repartir a otras personas un mensaje correcto de tu palabra, Señor. Te damos gracias por la vida de cada uno de los hermanos que ya están conectados, también por los que están pronto por conectarse y aún por aquellos que no se conectan, Señor. Bendícelos a todos y permite que esta actividad de esta mañana, de este domingo, sea de bendición grande para todos nosotros. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, tomando el control de todas nuestras mentes, de tal manera que podamos recibir de la mejor manera esta enseñanza, Señor, esta nueva instrucción, este nuevo conocimiento. Te lo pedimos, Señor, y quedamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, entonces vamos a dar un inicio con eso. Vamos a arrancar. Bueno, entonces al hermano John Wilder ya se está conectando. Bueno, entonces, Pastor, ahí la idea sería que usted nos comparta su pantalla. Listo. ¿Ya entro a PowerPoint o...? Sí, abajo en la flecha verde, donde dice compartir pantalla. Sí. Hola, hola John Wilder, Luis, buenos días. ibas a terminar, ibas a hacer un pequeño, ¿qué te digo? Ibas a hablar algo sobre los dos puntos que acabaron muy rápido Sí, en la clase pasada. podríamos retomar un poquito de esa Sí, parte, sí, podríamos hacerlo. Sí, retome un poquito porque es bueno, porque muchos hermanos no alcanzaron. Bueno, entonces voy a abrir entonces la diapositiva para compartir la pantalla y que podamos ver un momentito esa parte final. Listo. Listo, ok. Estoy por aquí abriéndola. Ya voy a compartir la pantalla para que todos los hermanos puedan verla. Entonces, aquí usted nos está compartiendo la suya, mi hermano. Sí. Bueno, entonces voy a quitarle un momentico la parte de compartirla para mostrar como las tres últimas diapositivas de la clase pasada y ahí sí arrancamos entonces con la suya, así como usted me acaba de sugerir, Pastor. Bueno, regálame un instante que aquí está abriendo. Luis, ¿puedo abrir el PowerPoint o al momento que usted me diga? Lo puede dejar mejor abierto de una vez para que ganemos el tiempito. Listo. ¿Cómo hago para la pantalla? ¿Cómo hace? No me sale. Todavía No no me... todavía no la he compartido, apenas la vamos a compartir, hermana. Todavía no la hemos compartido, apenas la voy a compartir. Dice, su video está detenido. El video, claro, ya le entiendo. ¿Usted está en celular o en computador? En celular. En celular. Mi hermano John Wilder, ¿usted está en celular? Sí, hermano, sí. ¿Me podría colaborarle dando las indicaciones a la hermana Amanda qué tendría que hacer para reactivar el video, si fuera tan amable? Húndale con el dedo, húndale en la pantalla y abajito va a aparecer una camarita. En la cámara, húndale ahí y ahí aparece el video. Eso. Ya la vemos, hermana. ¿Ya, hermanita? Hermano Jorge, ya lo vemos, está muy pispos. Ya lo dije. Y si quiere el micrófono, es nomás que le hunda donde está el micrófono.
Ya. Eso, excelente, muy bien, hermano, aprende rápido, muy bien. Muchas gracias, mi hermano John Wilder. Luis, Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. no te estoy viendo. No me, ¿qué están viendo ustedes, mis hermanos? Yo lo estoy viendo a todos. Ah, ya. ¿La diapositiva la están viendo? Sí, escuela ministerial. No más. Eso sí, escuela ministerial, sí. Bueno, mis hermanos, este material que fue el que les enviamos nosotros, tiene aquí en la diapositiva 2 el link de la clase, ¿sí? Entonces, estamos tomando como costumbre para que no se nos embolate después el link y, es que estaba en el correo y dónde ya no encuentro el correo y cosas de esas. Entonces, estamos tomando como costumbre, una vez se haga la clase y se termine el tema, en el mismo material que se está entregando, ahí mismo colocar el link de acceso a la clase. Eso nos ayuda a que mientras usted tenga el material, pues también tiene la posibilidad, si quiere, de acceder a la clase grabada. Entonces, esa es como la estrategia que estamos utilizando. Me parece que es como la mejor. Bueno, vamos a ir al final de la clase pasada, que la clase pasada fue muy rápida. Pues ese último pedacito fue como muy rápido. Y vamos a retomar un último pedacito ahí. Estábamos hablando, la última partecita antes de que acabáramos, por cuestión de... Ay, señor. Por cuestión de rapidez, en cuanto al tiempo, aquí habíamos quedado, creo que aquí. Muy bien. Era respecto a los nombres, pero ya de personas, ¿sí? Entonces, estábamos viendo, por ejemplo, Génesis 6:9. Génesis 6:9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Entonces, ese texto bíblico, ¿sí? Tenía algo interesante y es que habla de las características, ¿no? Que era un hombre justo, ¿sí? Justo, que era un hombre íntegro, ¿sí? Y lo otro es algo que, pues, que da un mensaje muy interesante y es que caminó Dios con él, ¿sí? Entonces, eso, pues, es, digamos que, bastante relevante. Entonces, hay varios textos bien interesantes alrededor de los personajes bíblicos. Por ejemplo, en Génesis 6:10, engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Entonces, él hace un énfasis, se hace un énfasis en los originales acerca de los nombres, lo que significan los nombres. Entonces, tenemos allí, por ejemplo, que cuando habla de Cam, que es uno de ellos, habla de lo que significa ese nombre, ¿sí? Entonces, en general, es algo, digamos, bastante interesante, y es que el Señor, cada vez que utiliza nombres para personajes bíblicos en la palabra, normalmente esos personajes, esos nombres de esos personajes tienen un significado, y normalmente ese significado, ¿sí? Tiene una relevancia porque ese significado de ese nombre va como de la mano o de acuerdo con las características y con la vida de esa persona, ¿sí? Es como lo que se puede notar, pues, en las escrituras. Entonces, básicamente, eso era como el énfasis de lo que se quería dar con respecto a los nombres que se utilizaban en la palabra. Y esa fue esta última parte, que, pues, por cuestión de que algunos ya se habían desconectado para poder participar en el culto, y otros, pues, estábamos aquí, pero pues ya, digamos, como con la necesidad de terminar, entonces lo hicimos como muy rapidito este último pedazo, ¿sí? Entonces, María significa amarga, Mara significa amarga, ¿sí? Para interpretar muchos textos se deben examinar el nombre de las personas mencionadas para ver si arroja luz sobre el sentido. De hecho, vuelvo y les digo, para los casos de la palabra donde se hace estos análisis, donde el nombre tiene cierto significado, siempre va muy de la mano con la vida de la persona, con la transformación de la persona,
con la misión que Dios le tiene a esa persona, cosas que tienen que ver con ese estilo. El intérprete debe acostumbrarse a investigar siempre el sentido de las palabras en los textos que interpreta. Con frecuencia, la clave de su interpretación se encontrará precisamente en este estudio. Listo, y ahí era donde terminábamos. Entonces ese pedazo pues era el que quería como retomar, porque la clase pasada ya varios se habían desconectado y pues los que estábamos también como muy a la carrera. Bueno, ese era algo simplemente cortico. Entonces ahora sí, ya dejé de compartir aquí y ya puede el pastor compartirnos su pantalla. Ya, buenos días, hermanos. Buenos días, Dios les hermano. bendiga. Buenos días, pastor. Dios les bendiga a todos. Gracias Amén. por estar pendientes del servicio al Señor. Escuchar las enseñanzas nos edifican y estamos también cumpliendo la voluntad de Dios. En esta mañana, la lección que corresponde es la número 6, acerca de el contexto. Entonces vamos a una especie de introducción. Vamos a... ahí están viendo ustedes la diapositiva. ¿Qué es un texto? No, tiene que compartirnos la pantalla, pastor. Ah, espérate. Un momentico. Compartir. No tengo aquí. Dígame, Luis, ¿a dónde? Porque no. ¿En qué parte abajo? Sí, en el botón verde, en el botón de la flecha que está como en un cuadrito verde. Pero Compartir pantalla. Espérate a ver, que es que no lo... Tengo tengo mi diapositiva, pero no me conecto allá donde me dices tú. Tiene que ir primero a Zoom, a ver la pantalla de Zoom, verlas como los hermanos y todo. Y ahí... Ya, listo, hermano. Entonces ahora aquí, compartir pantalla. Compartir ¿Listo? pantalla, sí, comparte la que llama presentación. Eso, aquí ya está. Listo, pues. Listo, ahí ya está. Si quiere, para que sea más fácil para usted, pastor. Luis, un momentico, ¿cómo hago? Una pregunta. ¿Cómo hago para correr el texto más a la izquierda porque me está tapando el compartir pantalla? Me está tapando la diapositiva, no puedo leerla toda. Lo que podría hacer es más vale donde están las fotos y todos los hermanos, correrlo al lado izquierdo, donde están sus dibujitos chiquitos, digamos. O la puede quitar inclusive, puede minimizarlo. ¿Cómo los...? ¿Ah? Arrastrándolos. ¿Qué me dice, Luis? Sí, le puede aparecer una rayita o dos rayitas. A ver. Más a la izquierda. A ver, vamos a ver. Perfecto. No te... Pastor, en la parte de arriba está viendo las imágenes, hay una rayita pequeña. Este técnico sí se la sabe. Bueno, ahí sí ya puedo. Allí sí ya veo un poco. Ya, listo. Me queda un poquito pequeña la letra, pero bueno, ahí alcanzo. Entonces vamos a iniciar como introducción, carácter ilustrativo. El tema de hoy es el contexto, pero quise dar la idea de qué es un texto, porque sobre él es que se trabaja para el contexto. Entonces, ¿qué es un texto? Es un escrito con alguna intención comunicativa. Todo texto necesariamente posee las siguientes propiedades. Cohesión. Un texto cohesionado es aquel cuyas partes se encuentran unidas lógicamente entre sí, o sea, que la lectura de una parte se puede ir a la siguiente de manera ordenada, racional. Es como un tejido realizado por una persona y que justamente por haber sido realizado por una persona le pertenece a ella y debe ser respetado en su integridad de la misma manera
que respetamos su integridad física, emocional o intelectual. Si esto es así como texto humano, si esto es así con un texto humano, ¿cuánto más ese respeto e intención deben darse a la palabra de Dios, siendo Dios mismo su autor y referente del mismo? Es decir, un texto, hago esta comparación entre lo que escribe un ser humano y el texto que es el texto que Dios nos ha dado, que es la palabra. Entonces, tenemos que tener ese respeto de que hay una autoridad suprema, un ser superior que nos ha escrito el texto y lógicamente tenemos que guardar el debido respeto, la reverencia. ¿Comprendido, hermanos? Listo. Hay 3 elementos en el texto que hay que tener en cuenta: su lenguaje, su cultura y su contexto. Ningún intérprete puede pasarlos por alto. Algunos toman más en cuenta las claves que se derivan de estos 3 elementos y las tratan con mayor arte. Por eso son mejores intérpretes. Es decir, a ver, ¿cómo va? Luis. Señor. ¿Me escucha, Luis? Sí, señor. Sí. No me corre la otra diapositiva. Espérate un momentico, pastor. Antes de que la corra, un momentico, antes de que la corra la siguiente, mis hermanos, el tema de la cohesión es bien interesante porque este tema va muy bien relacionado con el sentido de lo que se está leyendo, ¿sí? Con el sentido que tiene el escrito. Entonces, esta parte de la cohesión significa que está perfectamente articulado todas las palabras, todas las frases, ¿sí? que están narradas en un texto. Entonces, esta cohesión básicamente es uno de los puntos fundamentales que cada vez que se va a revisar un texto escrito, hay que validar que lo tenga bien estructurado. Y la Biblia, obviamente, es por excelencia un libro completamente estructurado. Entonces, hay algo muy interesante y es que, miren, los hombres que escribieron en la palabra de Dios, a pesar de que hay de todo tipo de hombres, ¿sí? Hay desde hombres muy instruidos hasta otros no tan instruidos, finalmente escribieron muy bien, ¿sí? Finalmente escribieron muy bien. ¿Por qué lo hicieron? Pues la respuesta es sencilla, porque estaban inspirados por el Espíritu Santo, ¿sí? Es una escritura inspirada completamente por el Espíritu Santo, por Dios mismo. Entonces, eso ha hecho que obviamente la calidad con la que fue escrita, aunque tenga características distintas de acuerdo a la formación pues, de cada persona y a su estilo, digamos, personal, de todas maneras, todas guardan estas características importantes de un buen texto como es la cohesión. Entonces, por ejemplo, cuando en una clase de español se le pide a una persona que haga un escrito, uno de los puntos que el profesor de español va a calificar sobre un texto, ¿sí? Es la cohesión. También va a calificar la ortografía, eso también es algo importante que se va a ver, pero algo, digamos, que es fundamental es la cohesión. Un texto que tenga cohesión significa que tiene un concepto integral claro, ¿sí? Que integralmente el texto está trabajando de forma ordenada sobre una temática, pues la que sea. Si no tiene cohesión, es como un texto loco. Es un texto que dice una cosa y después cambia de tema y habla de otra, y después en medio de esa habla de otra cosa, y una cosa que no se va a entender, que no tiene una relación apropiada, una relación de cada una de las cosas que está diciendo. Entonces, es muy importante ese punto de la cohesión. O sea, yo diría que esa es casi como la columna vertebral de que un texto tenga una idea apropiada y concreta. Entonces, quería como hacer el énfasis de que es un punto supremamente fundamental pues, en el análisis de un texto escrito. Listo, mi hermano, puede continuar. Entonces, para seguir, le da con... gracias. Hay dos maneras de hacerlo. Una, puede hacerle clic donde dice el número 3 a la izquierda y ahí pasa la otra. O la otra manera que puede hacer, bueno, si quiere haga esa, que esa ahí va viendo por dónde va. Sí, ya.
Gracias, hermano Luis Fernando, por ese aporte. De eso se trata. Enriquece la clase. Igualmente, la invitación al resto de hermanos participantes sobre cualquier aporte, inquietud, preguntas, porque esto es una clase. Entonces, no se trata de un monólogo. ¿Comprendido, hermanos? Tienen toda la libertad. La libertad para intervenir. Y muchas gracias, Fernando. Es muy enriquecedora su intervención. Pastor, Sí, dime. Yo quiero un pequeñito dime, aporte. John. Es como, por Sí. ejemplo, lo que se escribió, digamos, en el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que todo concuerda, ¿no? También es algo así como, Sí. como similar. Pues También. ahí se da cuenta uno de que fueron distintos autores de medio de siglos, años, y ahí se da cuenta que fue la mano de Dios que todo concuerda, Sí. unas palabras con otras. O sea, el significado del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, todo cómo se fue, que es cuando se lee la palabra en el Antiguo Testamento y se lee en el Nuevo Testamento, se diferencia de que es el mismo Dios que ha unido esas ¿cómo me hago entender? Que sí, que ha tenido el mismo propósito en todos sus tiempos, en escribir la palabra de Dios, en darnos la palabra de Dios. Qué bueno, hermano John Wilder. Precisamente, diga, hermana. Pastor, es como cuando a mí me sucedió, cuando por primera vez leí el Apocalipsis, pues no lo miré no me fijé tanto en cada palabra, pero la segunda vez que leí Apocalipsis ya me había leído toda la Biblia. Ya leerla, cada palabra del Antiguo Testamento era como un lastre, como cuando uno hace un rompecabezas que enlazaba con las palabras de Isaías, Jeremías, que venía uno y uno, wow, yo me iba a buscar la referencia donde la había leído y decía, wow, cómo si Juan está en la isla de Palmos y todo, entonces ve uno que sí realmente fue inspirada por el Espíritu Santo, porque cuántos años atrás se había escrito el Antiguo Testamento y ya Apocalipsis se enlaza con lo de la Biblia, con lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Correcto, hermana. Es que precisamente Dios, que es un Dios de orden y un Dios muy sabio, nos ha ido dando una revelación, lo que llama la revelación progresiva. Entonces, mira que tú estás hablando del Apocalipsis, pero ya Dios desde un principio nos va dando su revelación para el futuro, ¿correcto? Y la Biblia se trata de eso. Del Antiguo Testamento se van revelando cosas que van a tener cumplimiento en el Nuevo Testamento, ¿sí? De manera que es muy importante ese aporte, hermanos. Gracias. Dime. Que la Biblia no es antigua, sino que es eterna y que la palabra de Dios es para todos los tiempos. Buena, muy buena, Wilder. Dios es un Dios eterno, correcto. Y para Él el pasado, el presente y el futuro es lo mismo. ¿Sí? Él no tiene ningún problema con eso. Él es un permanente eterno, ¿correcto? O sea, Él vive un eterno presente y con un eterno futuro y un eterno pasado. Eso que no tiene límite, ¿correcto, hermanos? Bueno, continuamos, Luis Fernando. Amén, pastora Galeón. Bueno, vamos a la otra. ¿Ya listo? Entonces estábamos hablando de la cohesión, como decía el hermano Luis Fernando que nos apuntó allí. Ahora, otra parte muy importante de un texto es el lenguaje. Todo texto tiene una lengua. Es decir, si usted no tiene una lengua, ¿cómo hace para expresar la idea de un texto? ¿Ya? No hay texto sin lengua. Está escrito en castellano, o en griego, o en chino, o en hebreo, o en árabe, bueno, cualquier lengua de las que Dios ha dado al hombre. Las lenguas son modos escritos o hablados de proferir pensamientos
que se insertan en un determinado lenguaje. La lengua castellana realiza su modo de ser de una manera y la lengua griega o hebrea o cualquier otra lengua de otra manera. Toda lengua tiene una gramática y una sintaxis. Hago aquí un recorder de qué es sintaxis. Sintaxis es la manera en que se combinan, se enlazan y se ordenan las palabras según su función en la oración. O sea, en una oración hay varias palabras, pero la sintaxis se encarga de colocarlas en su orden debido según la lengua, según el idioma. ¿Correcto, hermano? No es lo mismo la sintaxis en el idioma griego, que en el idioma inglés, que en el idioma español. De pronto algunos idiomas pueden que coincidan la sintaxis con otros idiomas, por ejemplo, creo yo. No sé mucho italiano, no sé realmente, pero el italiano es un idioma latino y tiene mucha semejanza con el idioma castellano. Entonces, de pronto en el italiano, la sintaxis de las oraciones pueden coincidir en parte, ¿comprenden, hermano? Pero en otros idiomas no, por ejemplo en chino o en árabe, eso es completamente muy diferente porque es una lengua distinta. Pastor. Sí, dime, hermano. Un idioma que tenemos muy cercano es el inglés, y ahí se puede ver los ejemplos, por ejemplo, en el uso de los adjetivos. Sí. En inglés los adjetivos van antes que el sustantivo. Ellos Sí, dicen, correcto. por ejemplo, para decir, cuando nosotros decimos carro rojo, Sí. el adjetivo va después del sustantivo, pero ellos no lo dicen así, ellos dicen red car. Sí. Sí. Gracias, hermano William. Precisamente Darío Marulanda. Entiendo que usted sabe mucho de inglés. Y fíjate, por ejemplo, que nosotros acá nunca decimos Blanca Casa, ¿sí? Sino que nosotros decimos Casa Blanca. Y resulta que en inglés no es Casa Blanca y no Blanca Casa, ¿sí? White House. ¿Listo? Sí, señor. Ok. Listo, hermano William. No, Darío Marulanda. Ajá. ¿Sí? ¿Va a hablar un hermano? Sí, el hermano Darío? que habló es Darío Marulanda. Ah, gracias. Ah, Darío. Pues, gracias, hermano Darío. Te confundí con la voz de William. Bueno, las palabras no se encuentran solas, sino que están relacionadas dentro de frases u oraciones. Para poder entender un texto es necesario reconocer cuáles son los elementos sintácticos que están relacionando las palabras, las frases, las oraciones. Saber cuál es el sujeto de la oración, su objeto, su complemento. No son tareas demasiado académicas para un intérprete bíblico. Es decir, el intérprete bíblico tiene que saber, pues, tiene que saber gramática, porque ¿qué tal uno interpretando la Biblia y confundiendo un verbo con un sustantivo, con un adjetivo o otra parte de la gramática? Es decir, un intérprete bíblico tiene que tener por lo menos conocimiento del idioma que conoce, es decir, que habla, ¿correcto? Que domina. Y de allí, pues, eso lo lleva también a meterse a otros idiomas que se requiere para la interpretación correcta. ¿Listo, hermanos? Sigamos a la siguiente diapositiva. Si el intérprete no sabe relacionar la lengua en que está escrito el texto, no podrá interpretar nada. ¿Sí o no, hermano? ¿Qué tal nosotros, por ejemplo, lo que hablaba del ejemplo del español? ¿Qué tal que si nosotros no interpretamos nuestra propia lengua, entonces ¿cómo hacemos? Es decir, eso no tiene lógica, ¿sí? Si uno no interpreta, si uno no entiende su mismo idioma, entonces ¿cómo lo va a interpretar? ¿Cómo interpretar? ¿Correcto, hermano? Correcto. Esto es lo que comúnmente pasa a los aprendices de una lengua extranjera. Entienden todas las palabras de una frase, pero no entienden lo que dice, porque no entienden las relaciones sintácticas entre ellas. Recuerdo una anécdota de una profesora que tuve cuando estaba en el colegio. Ella se había preparado muy bien aquí en el Colombo, que creo que muchos de ustedes conocen.
Bueno, salió excelente en el Colombo, ¿sí? Sabiendo su inglés. Llegó a los Estados Unidos y ella nos contaba que estuvo 6 meses muda. No podía soltar una palabra porque no, es decir, ella podía entender lo que hablaban, pero ella no podía coordinar cómo organizar las frases para expresarse. Entonces, fíjate que aparentemente ella salió con bastante conocimiento aquí, se graduó, pero cuando ya se metió a la realidad de la lengua, ya, la cosa no era como la pintaban. ¿Viste, hermanos? Además, los modismos y toda cosa, pues, tienen sus características. Perdón. Según la lengua. Perdón. Dime, Otro ejemplo, sí, yo, pastor. Otro ejemplo, digamos, muy interesante es cuando uno escucha hablar personas que vienen de otras nacionalidades y están intentando hablar la lengua española. Pues escuchamos mucho, por ejemplo, a personas americanas, pero no solamente americanos, en general cualquier persona que pues tenga otra lengua y viene aquí a Colombia, a nuestra ciudad e intenta hablar. Hay veces que lo que esa persona está intentando hablar, a pesar de que lo dice de una forma un poquito desordenada, ¿sí? Utilizando las palabras en un orden distinto al que debe ser, aún así logramos entender a veces lo que la persona quiere decir. Otras veces nos cuesta mucho más trabajo porque lo que la persona dice como que significa otra cosa, pero no es lo que la persona quiere decir. Finalmente recurrimos al internacional idioma de las señas. Y entonces decir, señalar el vaso de agua y hacer, ya con eso todo el mundo entiende pues que quiere tomar agua. Pero la verdad es que cuando uno los escucha hablar en el intento de querer hablar el español, pues depende de lo que estén diciendo, a veces se puede más o menos entender y a veces no. Con esto lo que quiero decir es que es muy importante la manera como se ordenan las palabras, o sea, la manera como se arman las frases. Una cosa se puede decir de varias formas. Una idea se puede expresar de varias formas. Usted puede expresar, si a cada uno de nosotros, de los que estamos en la clase, 9 personas que estamos en este momento, les dijéramos, vamos a expresar cierta idea. Cada quien escriba una frase donde el sentido de la frase es que signifique tal cosa. Y después miramos las frases, cada quien escribiría la idea de una manera distinta. ¿Por qué? Pues porque eso lo permite, esa es la riqueza pues, de los idiomas, y el lenguaje español es un idioma con bastante riqueza en ese sentido. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? A que es muy importante la sintaxis, o sea, es muy importante el orden apropiado que se utilice para las palabras. Y eso, la idea es que más adelante, pues en varios casos bíblicos nosotros lo comencemos a notar. Así que no podemos perder de lado el mejorar, si es que es el caso, si es que no tenemos mucho manejo, digamos, gramatical y del idioma español en este sentido, comenzar a mejorarlo. Tenemos una gran ventaja. Toda la vida hemos hablado español. Entonces, pues, nos suena bonito y nos suena feo cosas. Eso ya es una gran ventaja. Pero tener muy claro y o sea, fijarse mucho en cómo se escriben las cosas, en qué orden van las palabras, es bien importante para este proceso de entender un texto y en este caso entender el texto de la palabra. Adelante, mi hermano Alcalá. Sí, retomando lo que acabas de decir, Luis, fíjate que tú acabas de decir, nosotros hablamos bonito y hablamos feo, unas cosas, ¿cierto? Evidentemente, eso es una realidad. Por eso tenemos a veces dificultades para la ortografía, ¿sí? No sabemos si una palabra A con B pequeña, por decirla, con B corta o B larga, B la bidental o B larga. ¿Qué pasa? Que aún en la manera de pronunciar, no pronunciamos correctamente la lengua como es original. Un español, por ejemplo, te habla muy concretamente, muy distintivamente cuando es una S, cuando es una C, cuando es una Z. Nosotros no. La S, la C y la Z muchas veces la pronunciamos de igual manera. Entonces, hay dificultades en ese sentido. Hemos distorsionado inclusive la manera de hablar, ¿correcto? Y eso pues trae su consecuencia. ¿Listo, hermanos? Bueno, correcto. Gracias, Luis Fernando. Otra parte muy importante del texto, importantísima, es la cultura.
es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. En la comprensión de un texto pueden influir de forma decisiva la edad, la cultura, las vivencias personales u otros muchos factores. Esto de la cultura, pues, tiene mucha incidencia en un texto y en un contexto. Después ya vamos a entrar dentro de un ratico al contexto. Porque las culturas son las costumbres que Dios ha permitido en toda esta población mundial y son muy diferentes en el Asia, en Europa, en América, Latinoamérica, África, etc. Entonces, nosotros no podemos, eso nos cuesta como cierta dificultad adaptarnos a una u otra cultura, porque cada cual tiene su costumbre. ¿Okay? Y en el texto bíblico, pues sí que se refleja verdaderamente la cultura de la época en que fue escrito a la cultura que vivimos nosotros ahora, la diferencia con la cultura moderna, ¿sí? Pues es muy importante la cultura. ¿Y el intérprete qué tiene que hacer? Tiene que trasladarse a esas épocas en las cuales ni siquiera él las vivió, tiene que consultar. Para eso, pues, tiene que hacer uso de ciertas herramientas de textos, manuscritos y todo lo que hay para enriquecer la información bíblica. ¿Listo, hermano? ¿Continuamos? ¿Correcto? Sí, dime. Correcto, correcto. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia del tema de hoy, el contexto. Del latín contextus, conocido también como contexto material y contexto abstracto o simbólico. Un contexto es un conjunto de circunstancias que se producen alrededor de un hecho o evento dado que están fiablemente comprobadas. Fiable, pues, la palabra fiable es que hay una seguridad, una confianza de que se trata de algo real. En los testimonios de personas fiablemente comprobadas, en los testimonios de personas de reputación comprobada por medio de la voz humana, mensaje hablado, escrito, grafías antiguas, manuscritos antiguos, en cartas, documentos, libros de historia, periódicos, internet ahora, pues, TV, la televisión, radio, son medios que ya nosotros no utilizamos, pues, los papiros de la antigüedad. Tenemos que utilizar para nuestros contextos, pues, los medios de que disponemos. Diga usted, ¿qué herramienta tan importante es internet, por ejemplo? ¿Ya? Y otros medios que el hombre ha ido desarrollando en su evolución. Medios audiovisuales, modernos u otros, y transmitidos sin distorsión a los sentidos. Entre paréntesis, de la razón, de la vista, oído, gusto, tacto u olfato. Fíjate, qué importante, que en un contexto intervienen hasta nuestros propios sentidos. Algo que no le vaya a distorsionar a usted la vista, el oído, el gusto, el tacto, el olfato, o la razón, ¿no? Es muy importante. Una sentencia, llamémoslo aquí, dice: todo texto tiene un contexto, no hay texto sin contexto. Para que grabemos esta especie como de máxima, ¿no? Todo texto tiene un contexto, no hay texto sin contexto. ¿Listo, hermano? Esa es parecida a la frase... El pensamiento se desarrolla... Perdón, pastor. Dime. Parecida a la frase que internacionalmente se utiliza muy común, que dice que todo texto sin contexto es un pretexto. Exacto. Exacto. Sí, lo que acaba de decir el hermano Fernando es, una persona está hablando y usted no le entiende porque usted, bueno, ¿y usted de qué está hablando?
pues para él hablar de lo que está hablando tiene que estar haciendo referencia a algo que ya él ha venido tratando, ¿sí? O sea que muchas veces, por decir algo, en nuestro caso particular, usted está hablando con una persona y usted tiene que preguntarle, bueno, ¿usted de qué me está hablando? ¿Sí, hermano? Porque el texto tiene que tener su contexto. ¿Correcto, hermanos? Listo. Yes. Bueno. No hay texto sin contexto. No hay texto sin contexto, porque lo demás es un pretexto, como dice el hermano Luis Fernando. ¿Ok? Continuemos allá con la otra diapositiva. A veces se hace difícil descubrir la relación, pero si nos esforzamos siempre la podemos encontrar. Es decir, ¿qué ocurre en la Biblia? Uno está leyendo un versículo y entonces viene a la reflexión, bueno, ¿y esto cómo? Es decir, no lo comprendo, no tengo una claridad sobre lo que me está hablando aquí este versículo. Pero fíjate la importancia del contexto. Entonces, por la guía también, por la guía del Espíritu Santo, que es el más importante aquí en nuestra vida. Entonces, nos recuerda por allá otro versículo. Entonces uno dice, ya. Entonces, es que tal versículo habla de esto. Entonces, está en concordancia con este versículo que yo estoy aquí analizando. No sé si le ha ocurrido, ¿cierto, hermano? Que uno tiene un versículo bíblico cuando le llega a la mente otro que se relaciona, donde ya Dios ha hablado en otro libro de la Biblia sobre ese versículo, acerca de ese versículo. No sé si me imagino que le ha ocurrido, ¿no? Sí, hermano, a mí sí me ha pasado. Es más, sí, dime. No, que a mí sí me ha pasado. Exacto. Sí, no, eso es. Y es precisamente el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo nos guía como hijos de Dios. Eso está en el soporte bíblico allí. Nos enseña la palabra y nos la recuerda. ¿Qué más, hermano? Es que si no era por el Espíritu Santo, nosotros, ¿cómo hacemos para tener? Es decir, la Biblia, fíjate lo inmensa que es, ¿sí? Y sin embargo, no nos la sabemos toda. Pero el Espíritu Santo nos recuerda un versículo X, ¿ya? Es como cuando, sí. Hermano, es como cuando, pastor, digamos, uno está hablando de algún tema con alguien o con un grupo, sí, pues relacionado a algún tema, alguna consejería o algo, y en ese momento se le viene algo relacionado con ese tema, un versículo bíblico, inmediatamente uno lo busca y lo comparte, y entonces ahí está edificando lo que en reunión se está diciendo. Entonces, mire cómo es de bello el Espíritu Santo que nos apoya. La palabra de Dios es santa, es eficaz. ¿Y qué más ir a la palabra de Dios para edificar un tema en un grupo? Sea que estén hablando bíblicamente, o sea que estén hablando algo natural. Pero siempre que nos pasamos y como hijos de Dios o cristianos, estamos compartiendo una reunión o algo, y se nos viene, ve, esto está relacionado, ve, quiero compartir esto. Entonces ahí entra el Espíritu Santo a edificar lo que se está hablando. Sí. Fíjate, hermano, por ejemplo, para no ir tan lejos, en estas preparaciones de estas lecciones, de estas clases, el Espíritu Santo de Dios, está uno trabajando sobre un tema cuando le llega a la mente tal versículo sobre el tema que está preparando, entonces enriquece la enseñanza, porque inmediatamente uno lo anota por allí y dice, sí, este es el preciso, el que necesitaba, ¿sí? Para reforzar la clase, ¿ya? Qué bueno, hermanos, y eso nos da gozo. Cuando me ocurre esta situación, yo no hago de no darle gracias a Dios. Digo, Padre Santo, Espíritu de Dios, gracias porque tú eres el que sabes qué necesito, ¿ok? Claro, lo más tremendo es que ese versículo que usted recuerda viene a ser el correcto para lo que usted va a enseñar. Sí, eso sí es así. Sí, porque si uno no le obedece al Espíritu Santo que le está diciendo, hable que le estoy dando la palabra. Sí, es lo que dice la palabra de Dios cuando dijo el Señor, yo no los dejaré solos.
Claro. El Espíritu Santo le enseñará y le recordará todo lo que se escrito. Claro. No, y una cosa muy importante, hermano Wilder. Allí eso le da un gozo a uno, un regocijo, porque Dios confirma, todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Entonces uno dice, no, pues gracias, Padre, porque como tu hijo me está guiando, ¿ok? Y no se quede callado, dígale, gracias, Padre, porque me estás guiando como hijo tuyo, ¿ok? Amén. Listo. Bueno, la causa más común de las malas interpretaciones de la Biblia es la falta de inteligencia respecto al texto. No se entiende el contexto, entonces no se entiende el texto. Es decir, si uno queda en las nubes, cuando lee no entiende el texto, y si no entiende el texto, pues voy al contexto y tampoco. Entonces uno tiene que, lo que estamos hablando, hermano, pues Espíritu Santo, ayúdame a comprender, enséñame, guíame, dame de tu enseñanza para poder comprender estos textos de la Biblia en relación con el contexto. El contexto es muy importante porque el significado de una determinada declaración depende fundamentalmente del entorno en el que fue dicha, en el cual ahí hay un error, pues lo corrijo después, error de ortografía o de chusografía, como decimos algunos. Toda palabra, toda frase, todo discurso tiene un trasfondo, un contexto dentro del cual deben ser entendidos. Es decir, lo que hablamos ahora, esto no va desconectado, esto tiene que ver con el trasfondo de algo, de una situación, de una circunstancia, ¿no? Entonces, las palabras, las frases y todo dentro del contexto se deben entender bien para poder hacer la interpretación correcta. Para analizar un texto, y muy especialmente los textos bíblicos, es necesario tomar nota de las palabras que preceden y siguen al texto. Les comento algo. En la clase que me tocó a mí dar, creo que fue la 4, sobre, a ver, era leer bien con cuidado, era la frase, ¿cierto? Era la clase, ¿no, Luis Fernando? Uh-huh. Entonces, todavía lo hay, mucha controversia sobre este versículo que dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y eso se pone a dar vueltas y vueltas y vueltas. Y bueno, pero es que, ¿por qué? ¿Cómo así que el dinero? Y hay cosas que no, hay males que no tienen nada que ver con el dinero. Ustedes lo saben, ¿sí o no? Yo colocaba el ejemplo de una persona que llegó, salió, iba caminando y se tropezó y trastabilló y bueno, de pronto se lesionó. ¿Tiene alguna relación, digamos, el amor al dinero con esa caída de esta persona? ¿Cierto que no? No. Entonces fíjate que en lo que estamos hablando, en la guía del Espíritu Santo, y le comento, a mí nunca me ha sucedido. Yo leía este versículo y uno se queda con la frase, raíz de todos los males el amor al dinero. No la reflexiona de pronto muy bien como es, ¿ya? Para evitar esa controversia. Y te comento, fui guiado por el Espíritu Santo al contexto inmediato, o sea, ¿de qué estaba hablando el apóstol en el contexto inmediatamente anterior? ¿Sí? Y encontré allí siete cosas, 7 características de lo que es la raíz el mal del amor al dinero, es decir, la raíz del amor al dinero, el mal, ¿cierto? Entonces allí dice 7 características. Bueno, luego, cuando ya yo estaba ahí, bueno, yo esto no lo sabía. Luego llego
y sigo. Cuando tras me lleva al contexto siguiente, o sea, después del versículo. Son dos contextos aquí contigo. Y en el contexto siguiente nos está dando la instrucción, la enseñanza de cómo se corrige o se contrapone esta raíz del mal, ¿sí? Del amor al dinero. Entonces, yo lo que hice fue darle gracias a Dios porque el Espíritu me guió, me mostró, y pues lógicamente lo plasmé en la enseñanza, porque hay mucha controversia sobre esto. Les comento, los comentaristas bíblicos, los intérpretes, los de las nuevas traducciones, inclusive no se han atrevido a cambiar esta frase porque el significado aparentemente es confuso. ¿Comprendido, hermanos? Bueno, listo. Correcto. Entonces mira lo que estamos hablando aquí. Retomo otra vez. Para analizar un texto y muy especialmente los textos bíblicos, es necesario tomar nota de las palabras que preceden y siguen al texto, ¿sí? O sea, uno tiene que fijarse. Por eso cuando el tema era lea con cuidado, ¿sí? Entonces hay que leer con mucho cuidado, porque muchas veces leemos un versículo bíblico sin tener tanto cuidado y hay que tener cuidado en la lectura. Estas palabras se llaman el contexto porque se encuentran en conexión estrecha con el texto. La palabra contexto quiere decir lo que va con el texto. El contexto puede ser inmediato, como le acabo de decir ahora, o remoto. Hay un contexto remoto. Un contexto remoto es en Mateo, ¿cierto? Y resulta de que en el libro de Proverbios hay un versículo que está hablando sobre esto al cual se hace referencia a Mateo. Entonces es un contexto remoto porque no está inmediato. ¿Comprendidos la idea de contexto remoto, hermanos? ¿Sí? Es algo que no está inmediatamente allí, enseguida, antes o después del versículo bíblico que estamos tratando, sino que está por allá en otro libro de la Biblia, en otro pasaje. ¿Sí, hermano? Entonces, pues, hablamos o remoto y de alguna manera afecta su interpretación. Desde el punto de vista de la interpretación bíblica, para comprender el contexto, se debe estar familiarizado con la palabra de Dios. Esto sí que es importantísimo. Hermano, ¿cómo va uno a hacer un análisis de un contexto si uno no tiene ni ideas? No tiene ni idea de la palabra de Dios, decir, yo de esto no sé con qué se come, ¿sí? Pues, lógicamente, uno tiene que estar muy empapado en la palabra, de la palabra de Dios, como que dice, haber tenido conocimiento, porque a veces inclusive la memoria nos falla, como dice, pero uno tiene que por lo menos haberse leído desde Génesis al Apocalipsis. Yo no voy a decir que hay que saberse la Biblia porque pues, es imposible, no creo que nadie la sepa, pero sí estar en esa conexión con la palabra de Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Porque hay personas algunas personas puede que por decir algo dicen, no, yo no leo el Apocalipsis porque no sé eso. Es más, a muchas personas hasta le meten terrorismo al Apocalipsis, ¿ya? Yo no leo... Sí. Ay, carajo. Bueno, entonces, no, la palabra que Dios nos la ha dado es para que vivamos por ella. La palabra, dice que el hombre no vive solamente del pan material, sino que nosotros vivimos por la palabra, la palabra de Dios. ¿Visto, hermano? Profe, sí. Dígame, pastor, por lo menos a mí, la primera vez que leí Levíticos, wow, duro para uno leerlo. Por primera vez yo lo leí, no. Sí. Lo vine más o menos a eso cuando lo leí como 4 veces. Yo lo leí ese libro de Levíticos y yo, wow. Pero como a la tercera vez que lo leí fue algo maravilloso me pasó, porque
ahí comprendí a la persona de Jesús. O sea, el Señor en eso me hablaba y yo estaba cocinando y ese libro pasaba que las letras me saltaban y veía a Jesús y veía y me hablaba de una y me llevaba a una parte y a otra, como usted estábamos hablando del Espíritu Santo, cuando el Señor y cuando uno tiene ese anhelo y ese deseo, porque yo no lo entendía. De verdad, las primeras 2 veces que yo leí Levíticos, me quedaba como cuando usted está yo soy dirigente scout, cuando uno llega a explorar una parte donde va a acampar y uno no sabe, bueno, para allí, a dónde es arriba, a dónde está eso, que queda totalmente perdido. Pero la gloria y la honra se la doy a Dios, que ya después el Espíritu Santo me abrió y pude, pues porque Levíticos es un libro bastante, que sí, la primera vez que lo lea queda uno como así, ¿no? Sí, correcto. Todos estos libros de la Biblia son inspirados. ¿Diga, hermano? Son inspirados. Por ejemplo, hay libros, yo no voy a decir que es fácil, que eso se come pues como, mejor dicho, eso es como pan para el desayuno, no. Por ejemplo, el libro de Ezequiel es un libro donde hay mucha revelación allí que uno se queda abismado. Cuando el Señor habla de los seres vivientes, ¿sí? Que le reveló al profeta Ezequiel. Mira que son unos seres que tienen ojos por todo su cuerpo, si es que podemos llamar de cuerpo. Tienen unos movimientos que se mueven a la vez en el mismo tiempo hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo. Bueno, esto es una cosa que no se puede comprender. Un ser creado por Dios, seres vivientes, que son espectaculares. Se mueven de una manera maravillosa para adelante, a la vez que se mueven para atrás, que se mueven para arriba, que se mueven para abajo, que se mueven para los lados. Eso es una cosa que nuestra mente no puede comprender. Pero para Dios esto es, alguien decía, lo sobrenatural de Dios es lo más natural para Él. ¿Ya? Entonces, hay cosas en la Biblia que nos ponen a nosotros, en nuestra mente a dar vueltas y uno pues no las puede comprender. ¿Ya? Entonces, es un libro muy maravilloso. Maravilloso. ¿Listos, hermanos? ¿Continuamos? Adelante, continuamos. Listo. Estamos aquí hablando del contexto inmediato y el contexto remoto. En la parte última, dice, para comprender el contexto se debe estar familiarizado con la palabra de Dios. Esto es importantísimo, muy recalco. Una vez que se hayan sentado las bases sólidas de la observación, se debe estar preparado para considerar cada versículo a la luz de los versículos anteriores y posteriores. ¿Ya? El libro en que se encuentran y toda la palabra de Dios. Sí, porque uno siempre tiene que tener en cuenta que la Biblia no se puede contradecir. Así nosotros no entendamos, la Biblia no se puede contradecir. Entonces, lo que Dios ha hablado, que es perfecto, que es infalible, está en toda su palabra. Entonces, cada que uno está analizando un texto y su contexto, esto tiene que estar de acuerdo con la palabra. La palabra de Dios íntegra. La palabra de Dios no tiene contradicciones. La palabra de Dios es la palabra de verdad. Oiga, es la palabra de verdad. ¿Listo? Entonces, allí Dios no puede hablar cosas que no son ciertas. ¿Listo, hermano? Gracias. ¿Sí? ¿Continuamos? Vamos a considerar algunas citas bíblicas para practicar lo que concierne al tema del contexto. De pronto no lo vamos a leer por el espacio y el tiempo, pero de todas maneras las citas están allí.
No, pues leámosla, pastor, leámosla, igual. ¿Sí? Pues sí, pues es que eso hace parte. Ah, bueno, voy a pedir la colaboración de un hermano que me lea ahí Salmos 14:1, por favor, mi hermano. Sí. Usted, Yo lo leo, yo arranco con ese entonces. ¿Sí? Entonces, Salmos 14:1 me dice, pastor, ¿no? Sí, ¿cómo no? Listo, muy bien. Entonces, dice así. Necedad y corrupción del hombre. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Listo. Mira, entonces vamos a analizar este versículo que acaba de leer el hermano, Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Resulta que un cierto ateo aseguró que la Biblia dice que no hay Dios. Es decir, este ateo, pues usted sabe que un ateo, pues la idea de Dios para él no existe. Es decir, la realidad de Dios para él no existe. Posiblemente este ateo no leyó bien o quedó confundido cuando leyó el texto. Lo que realmente dice la Biblia es que fue el necio quien dijo en su corazón, no hay Dios. No está diciendo que que esto de cabida para aseverar de que no hay Dios, porque fíjate que no leyó correctamente, que no se está diciendo que no hay Dios, sino que fue un necio el que dijo esta frase. ¿Correcto, hermanos? Entonces, y la importancia de leer bien también, que es un tema que que ya enseñamos en otra lección. Quiero hacer un aporte, mi hermana Carla. En el mismo versículo, en la traducción que se llama Nueva Traducción Viviente, dice, solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. ¿Sí? Solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Entonces, aquí se nota pues, bastante lo que de pronto se pudiera malinterpretar en la otra, aunque realmente no se malinterpreta, ¿no? Está muy claro que es el necio el que lo dice. Sí. Bueno. Sí. Adelante. Entonces mírate. Sí. ¿Listo? ¿Alguien va a...? Bueno. Listo, hermano Luis Fernando. Entonces, mira, fíjate cómo al leer bien, ya uno se precisa. Es el necio el que dice esto. No quiere decir que es que no hay Dios, no existe Dios, como es la idea de los ateos. En distintos pasajes de la Biblia se habla del necio, en el griego raka, simple, vacío, vano o inútil. Un término de desprecio que significa trato despectivo de la habilidad intelectual de alguien. Esto está, aquí hay una referencia bíblica de la Biblia 1909 de la Reina Valera. ¿Alguien puede leerme el Mateo 5:22? Que nos aclara para... Bueno, sí, dime. pero yo Adelante, hermana Marta. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Gracias, hermana. Qué importante que reflexionemos sobre esto. Fíjate lo que estamos hablando, lo estamos refiriendo a la palabra necio. Allí, en lo que acaba de leer la hermana, Jesús está diciendo, en una parte del versículo, dice, está reprendiendo prácticamente el que alguien le diga necio a una persona. ¿Cierto? Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo así? Si Jesús mismo en otros pasajes de la Biblia habla de los necios y los reprocha y los exhorta, ¿ya? Por ejemplo, cuando él estaba tratando con los fariseos y los saduceos, que eran
unos intérpretes, inclusive estos fariseos eran intérpretes de la ley y todas estas cuestiones y sus tradiciones y sus cosas, pero eran unos necios porque ellos estaban pegados a la tradición. Bueno, ¿y por qué tus discípulos no se lavan las manos y comen con las manos sin lavar y todas esas cosas? ¿Ya? Y todo esto pues vivían poniéndole, como dice, palos a la rueda porque Jesús controvertía todas estas partes tradicionales de estos judíos. Y entonces aquí es cuando hay que aprender a comprender el uso de la palabra necio. Cuando Jesús está hablando de que no se le debe decir necio a alguien, es como que no está bien que usted utilice este término a alguien demeritándolo de sus capacidades intelectuales, de su integridad digamos, moral, ¿sí? De una persona, porque eso le puede causar un efecto negativo, ¿sí? ¿Cuántas veces? ¿Qué tal que usted le diga a una persona, es que usted es un, perdóname la expresión, hermano, usted es un bruto, ¿no? Eso es una ofensa. Entonces, Cristo lo está diciendo en una manera de que no debemos ofender a una persona con el significado desviado de esta palabra necio, ¿sí? Como que dice, lo estamos bajando de su habilidad intelectual, porque toda persona Dios la ha dotado de una u otra manera con sus talentos, con sus virtudes, con sus defectos, no sé. Sí, hermano, ¿iba a hablar ahí la hermana Marta? Sí, esto me pone a pensar que por muchos tiempos, muchas veces cuando un niño es hiperactivo, que muchos niños son hiperactivos, cuando ya vamos a ver por qué el niño es tan inquieto, molesta allí, no presta atención, es porque el niño es hiperactivo, algo está pasando. Entonces, es que este niño sí que es necio. Y muchas veces hasta a mí me pasó alguna vez, y fue para mí fue muy doloroso, porque yo servía a los niños, era profesora de los niños de 7 a 10 años, y había un niño que era bastante así, esa es su forma. Entonces las profesoras lo sacaban, ya el niño estaba grande, ya tenía más edad, y de verdad uno lo traía, y mi hijo me dijo, mami, pero qué duro que el niño lo saque, todos dicen necio, necio, y el niño era como que eso se lo tenía acá grabado, mire la palabra como nos está diciendo, y muchas veces herimos personas tan sensibles que son los que estamos formando los niños. Entonces, yo me lo traje para mi salón y siempre le dije, yo le decía, usted es un guerrero, le daba palabras de ánimo y lo ponía que fuera mi ayudante, y le di ese cargo, usted va a ser mi ayudante, y al ponerlo a ese cargo al niño, el niño cambió totalmente, reversió lo que tenía, todo lo que esto, y así sucede pues cuando soy, y mire la palabra de Dios cómo nos llama a decirle a otro necio, ¿no? Aún muchas veces a nuestros niños, en el diario vivir, le decimos tanto una palabra a un niño, se le dice, es que este muchacho es necio, como que ahora tú estabas hablando y pensaba todo eso, de cuánto podemos herir la sensibilidad de un niño, ¿no? Que es introvertido, que el niño tiene déficit de atención, muchas veces no lo hemos llevado y tiene tantos problemas. Por naturaleza los niños están explorando. Sí, y uno le está diciendo, vea, no se suba allí que se va a caer, se va a lastimar, y ellos siguen en su necedad, ¿cierto? Sí. Pero fíjate que, sí, que ese tipo de necedad es diferente al ofensivo. Cuando tú le dices a una persona, es que usted es un tarado, pues, un necio, se insiste con esto y no sé qué, y nadie lo puede sacar de allí. No, esa es otra connotación. Esta palabra necia, sí, esta palabra necia es sinónimo de insensatez.
Fíjate que recuerdo cuando los discípulos de Maús, ellos iban por el camino, acababa el Señor Jesucristo de haber sido crucificado y sepultado, muerto y sepultado, y entonces ya había resucitado. Y venían estos discípulos por el camino de Maús hablando de estas cosas y todo lo que ha acontecido cuando se les acerca el Señor Jesucristo. Ellos lógicamente, de una forma velada, que ellos no lo pudieron identificar. Entonces se le acercó y Cristo le dice, bueno, ¿y de qué pláticas son ustedes? ¿De qué están hablando? Y entonces inmediatamente ellos reaccionaron, eres tú el único, digamos, extranjero que no sabe lo que ha estado sucediendo. Entonces Jesús los dejó que hablaran y luego, después de que ya hablan, no, que unos dicen que ha resucitado, otros que le apareció a X discípulos, a Marta, allá, etcétera, ¿no? Entonces llega Cristo y abre las Escrituras. Qué importante, ¿no? Qué importante. Llega y abre, pero primero llegó y los reprendió y les dijo, insensatos. Fíjate que no es una ofensa, ¿no? No es una ofensa, sino que Cristo le está diciendo, pero ustedes, hombre, carambas, ¿cuántas veces viene hablándose de estas cosas que han de suceder? Y yo les hablé inclusive de esto y les habló la Escritura. Y les fue hablando desde el Antiguo Testamento, todo lo referente, hasta que bueno, terminó Cristo de compartir la palabra y llegaron pues a su casa. Ellos lógicamente le brindaron alojamiento y todo esto. Entonces, cuando ya el Señor Jesucristo se despidió de ellos, que allí sí lo reconocieron. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron? ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba? Fíjate, tremendo, ¿no? Tremendo. O sea que, fíjate que ellos venían como diciendo, pero es que esto es increíble lo que ha pasado, porque no entendían realmente los acontecimientos que estaban sucediendo, ¿ya? Entonces, ese tipo de insensatez sobre el cual Cristo les llamó la atención, les dijo insensatos y faltos ¿no? de conocimiento, era precisamente como que dice, hombres, como que despierten, porque ustedes se les estuvo hablando de esto y ustedes prácticamente no tomaban conciencia, pues, mira, no tomaban conciencia, ¿no? Ese tipo. Y no era una ofensa, no era una ofensa. ¿Ok, hermano? Listo. Bueno. Sí, porque ellos, disculpe, hermano, sí. Ellos en medio de todo lo que estaba pasando, el Señor les llama insensatos porque pues, digo yo que ellos desconocían aún de lo que ya sabían. O sea, conocían la palabra, sí. Por eso el Señor los llevó otra vez desde el Antiguo Testamento recordándoles todo lo que pasó desde ahí hasta lo que pasó con él, para que ellos fueran abiertos sus ojos. Sí. Porque al decirle insensatos, sí, les decía, bueno, ustedes están desconociendo la eficacia de la palabra y usted no comprende lo que está pasando en este momento, al desconocer. Claro. Sí. Eso es lo que es importante. O sea, no le pusieron verdaderamente interés al sentido de las cosas que se hablaban. Exactamente, lo mismo en lo que abre Mateo. Cuando seguimos hablando de la palabra insensato. Una persona desprovista de inteligencia o de sabiduría es considerada como necia. Es decir, aquí sí ya es otra connotación. Hay personas que verdaderamente por A o por B o por C no se puede. No se puede, es decir, usted le está diciendo, vea, que esto es así, esto es así, y no, y esta persona está por completamente el polo opuesto, ¿ya? Entonces, este es un necio, ¿no? Sin ofender a nadie. Es como el que dice que... Ahí está la cita bíblica. Diga, hermana. Como el que dice que, digamos, en el versículo que usted leyó ahorita de Salmos 14:1, que dice que no hay Dios. Claro. Entonces, pues hay que resaltar de que las personas que dicen que no hay Dios, que son ateos, pues realmente no son ateos, sino que son necios porque no... ¿Son necios? Son necios, exactamente, son necios
Necio es aquel ¿Sí? que no quiere reconocer lo que es verdadero. Correcto. Y hay veces tiene el conocimiento, pero no quieren ir mucho más allá, o sea, no quieren abrir su corazón. Entonces, Sí. a eso se le llaman necios. Sí. Aquellos que conocen, saben que se ha hablado de Dios, se le han enseñado, pero tienen sus propios razonamientos, entonces no quieren reconocer al Señor como debe ser. O sea, no quieren como abrir ese corazón para que el temor de Dios infunda sus corazones. Sí. Una última ilustración, hermano. Ya creo que vamos a terminar para que la gente se disponga pues, a lo del culto. Y continuaremos continuaremos pues la clase, ¿sí? Listo. En la próxima ocasión. Fíjate, hermano, que nos ha ocurrido, a mí y a muchos de ustedes tal vez, se le está compartiendo el evangelio, digamos, a una persona católica romana, ¿ya? Y entonces, sí, ellos aceptan la exposición que usted le está haciendo sobre la verdad del evangelio. Dicen, sí, cómo no, cómo no. Pero vea, pero yo a mi Virgen no la dejo. Y usted no puede, es decir, no puede sacarles a ellos de esa idolatría, porque es una idolatría. ¿Ya? Ajá. Esto es un tipo de necedad. Es un tipo de necedad porque ellos Claro. aceptan la verdad del evangelio, pero con su Virgen sí no quieren, No quieren que no quieren nada. y no ¿Viste, saben que hermano? le están quitando gloria a Dios. Sí, sí. Creo que les ha No. ocurrido, ¿no? Varias veces. Sí, Sí. claro. Listo. Bueno, hermanos, Luis Fernando, vamos a dejar allí para que la gente se disponga pues para el culto y continuaremos mediante a Dios en la próxima clase. ¿Ok? ¿Te parece? Sí, me parece bien, ok. Entonces, muchas gracias a todos los hermanos. Les expreso mis disculpas porque hoy nos conectamos un poquito después. Tuve un inconveniente con el equipo, me salió un error extraño y me tocó que reiniciarlo y esa reiniciada implicó una actualización allí. Entonces, eso se tardó siempre un buen rato. Entonces, Dios les bendiga. Muchas gracias, no, muchas gracias por hermano. todo. Vamos a hacer la oración final para acabar este tiempo tan hermoso de compartir entre todos nosotros. ¿Alguien quiere dirigir la oración? Gracias. ¿O la dirijo yo? ¿Quién ¿De quiere? pastor? Bueno, mi hermano. Sí. Bueno, por ahí escucho la voz de mi hermano Raúl. Adelante, mi hermano Raúl, hágale. Raúl, alguien que nos Buenos días, mis hermanos. Aquí estoy con mi esposa. Disculpen que nos conectamos tarde, hemos tenido problemas con la conexión aquí de internet, ha estado muy débil. Le estaba comentando al hermano Luis Fernando que no ponemos la cámara porque la conexión es inestable y siempre nos conectamos por lo menos Yurima de la computadora y yo de mi teléfono, pero esta vez no pudimos hacerlo así porque la conexión es muy inestable y si nos conectamos dos le quitamos luego señal. No importa, mi hermano, lo importante es que se conectaron. Sí, damos gracias a Dios por eso y bueno, entonces vamos a orar, aunque llegamos tarde, hermano, pero bueno, le damos gracias a Dios porque nos permitió conectarnos, ¿sí? Gracias. Bueno, hermano. oremos. Gracias. Va a ser la oración final. Oremos. Soberano Dios y eterno Padre, estamos agradecidos por este día, Señor. Te alabamos por tu bondad y por tu misericordia, Señor, porque cada día tú, Señor, permaneces fiel, Señor. En tus manos queremos dejar el resto del día, Señor, y te damos gracias por las clases de interpretación bíblica, Señor. Bendice a nuestros hermanos facilitadores. Te pedimos, Señor, que tú les des mucha más sabiduría e inteligencia para poder entonces transmitir, Señor, la información aprendida, Padre. Y ayúdanos a nosotros a tener sabiduría también para entender todas las clases, para ponerlas en práctica, Señor, y para que podamos, Señor, día a día poner en práctica, Señor, esas enseñanzas adquiridas, Padre. Alabamos tu nombre, Señor, y te bendecimos, Señor, y te damos muchísimas gracias. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano Raúl, y bendiciones para todos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Una feliz resto de semana. Que el Señor los bendiga grandemente. Bueno, gracias, hermano. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano, por tu tiempo. Les bendiga.
Bueno. Bueno, pastor, gracias. Gracias a todos. Bueno, John Wilder, Dios te bendiga. Gracias, hermano Fernando, por su tiempo. Amén, amén. Gloria al Señor, con el mayor de los gustos. Bueno, Luis Fernando, gracias. Bueno, Hola, hermano, Dios señora. te bendiga. Pastor, gracias. A usted, hermana, Dios me la guarde. Sus hermanos, bendiciones. Gracias. Amén. Bueno. Hermana Marta, quería hacer una preguntita.